Hola, ¿cómo estás? Bienvenido al tema de tejido sanguíneo, sangre periférica. En este tema conoceremos la definición de sangre partiendo del hecho de que este es un tejido conjuntivo especializado. Posteriormente analizaremos los componentes de la sangre, el plasma sanguíneo y las células sanguíneas, las cuales son eritrocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos, monocitos y plaquetas. Finalmente, hablaremos sobre la técnica histológica para observar a este tejido, el frotis sanguíneo. Sin más, espero que disfrutes mucho este tema y sé bienvenido. Hablemos de la sangre. Muy bien, entonces, ¿qué es la sangre? Vamos a definir a la sangre como un tejido conjuntivo especializado con características de un sistema coloidal. ¿Pero qué es un sistema coloidal? Pues bien, es un sistema físico-químico conformado por dos fases. Una fase continua, generalmente líquida y que se encuentra en mayor proporción, y una fase dispersa, generalmente sólida, que se encuentra en menor proporción. En ese sentido, la fase continua de la sangre está representada por una matriz extracelular que se encuentra en estado líquido, la cual se denomina plasma sanguíneo. Y por otro lado, la fase dispersa de la sangre está representada por los elementos formes, es decir, los eritrocitos, los leucocitos y las plaquetas. Finalmente, es importante puntualizar que el pH de la sangre va de 7.35 a 7.45 y que el volumen de sangre oscila de los 5 a los 6 litros. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la sangre? Aquí las enlistamos. Por un lado, el transporte de nutrientes y oxígeno hacia las células, y por otro lado, el transporte de desechos y dióxido de carbono desde las células. También contribuye a la distribución de hormonas, electrolitos, agentes humorales y celulares del sistema inmunitario y otras sustancias reguladoras. Además, la sangre participa en la termorregulación, en el mantenimiento de un equilibrio ácido-base al actuar como un amortiguador, y finalmente participa en la coagulación. Muy bien, antes de comenzar a hablar de cada uno de los componentes de la sangre, tenemos que conocer algunos aspectos generales importantes. Para empezar, si centrifugamos una muestra de sangre a la que hemos añadido un anticoagulante como heparina, citrato de sodio o etilendiamino tetraacético, también conocido como EDTA, esto con el fin de evitar la formación de un coágulo en nuestra muestra, es decir, la aglomeración de un conjunto de eritrocitos inmersos en una red de fibrina, podemos conocer el porcentaje de cada uno de los componentes de la sangre y su distribución en cuanto a su densidad. En el fondo de la muestra centrifugada permanecerá la fracción celular, la cual representa el 45% del volumen de la muestra. Esta fracción celular se divide en eritrocitos, la cual representa el 44% del volumen e incluso es prácticamente el total de la fracción celular. A este porcentaje se le denomina hematocrito. Sin embargo, un 1% del volumen está representado por leucocitos y plaquetas, los cuales se distribuyen en una capa intermedia. Esta capa se denomina tromboleucocítica. Finalmente, en la porción superior de la muestra permanecerá el plasma sanguíneo, el cual representa el 55% del volumen total. El plasma es la sustancia extracelular que le da fluidez a este tejido, y como ya lo vimos, es la matriz extracelular del tejido sanguíneo. Para acabar, es importante puntualizar que estos porcentajes pueden extrapolarse a la sangre de los individuos sanos. Excelente. Ahora hablemos un poquito más del plasma y de sus componentes. Y para empezar, es importante mencionar que el 90% de la composición del plasma es agua. Y por otro lado, el 9% de su composición está representado por las proteínas. Asimismo, se habla de un 1% representado por otros componentes. Vamos a enfocarnos un poquito en las proteínas. De estas, la principal que se encuentra en el plasma sanguíneo es la albúmina, la cual es una proteína que se sintetiza en el hígado y su principal función consiste en ejercer una presión osmótica sobre la pared de los vasos sanguíneos
manteniendo así un gradiente de concentración entre la sangre y el líquido tisular. Gracias a esto se mantiene una proporción correcta de volumen de sangre con respecto al volumen del líquido tisular, al impedir que se fugue líquido de la sangre hacia el espacio tisular. Esta presión se denomina presión oncótica o presión coloidosmótica. Para comprender un poco mejor este concepto, veamos el esquema que se encuentra en la parte superior derecha, en el cual, por un lado, en bolitas moradas, se encuentra la albúmina ejerciendo esta presión oncótica, y por otro lado se encuentra la sangre que viene bombeada desde el corazón, la cual viene con cierta presión hidrostática. En este lecho capilar, esa sección entre el sistema arterial y el sistema venoso, en la primera porción vemos que la presión hidrostática es mayor a la presión oncótica ejercida por la albúmina, y por lo tanto existe una fuga de líquido hacia el espacio intersticial. En el segundo tramo vemos que la presión hidrostática es igual a la presión oncótica, y por lo tanto no hay un movimiento neto de líquido. Y finalmente, en la tercera sección, vemos que la presión oncótica es mayor a la presión hidrostática, lo cual promueve el reingreso del líquido que se había fugado en la primera sección. Esa es la importancia de la albúmina y por ende de la presión oncótica. De lo contrario, no existiría ese reingreso de ese líquido fugado y este comenzaría a acumularse en el espacio intersticial. Para acabar con la albúmina, es importante mencionar que otra de sus funciones es actuar como una proteína transportadora en la sangre, movilizando hormonas, metabolitos e incluso fármacos, lo cual es un aspecto farmacocinético importante que analizarás en el siguiente año en farmacología. De entrada, te puedo decir que fármaco que se una a la albúmina no podrá llegar a su sitio de acción en el que se requiere, y por ende, no tendrá la función que se espera que tenga. Esto, por supuesto, es considerado a la hora de establecer los diferentes tratamientos. Muy bien, siguiendo con los componentes proteicos, existen otras globulinas que vamos a describir. Las alfaglobulinas son globulinas no inmunes sintetizadas por el hígado e incluye las siguientes proteínas: alfa-1 antitripsina, la cual protege a los tejidos de las proteasas; la globulina fijadora de tiroxina, que transporta hormonas tiroideas; la glucoproteína ácida alfa-1, que transporta hormonas como la progesterona y otros fármacos; la globulina fijadora de retinol, que transporta a la vitamina A; la protrombina, que participa en la hemostasia; la macroglobulina alfa-2, que neutraliza enzimas proteolíticas; la ceruloplasmina, que transporta cobre; la aptoglobina, que transporta hemoglobina; las proteínas del complemento, que sirven como un sistema de defensa por parte del sistema inmunitario; las lipoproteínas plasmáticas, que transportan colesterol y otros lípidos; el angiotensinógeno, que participa en la regulación de la presión arterial; y la proteína C reactiva, la cual aumenta en estados proinflamatorios. Aparte de estas globulinas están las betaglobulinas, las cuales son globulinas no inmunes que se sintetizan en el hígado y están representadas por las siguientes proteínas: la transferrina, que transporta hierro; la hemopexina, que transporta grupos hemo; la beta-2 microglobulina; el plasminógeno, que contribuye a la degradación de la fibrina, es decir, la fibrinólisis; la properdina, que es una proteína reguladora de la respuesta inmunitaria; y la globulina fijadora de hormonas sexuales, la cual transporta testosterona y estradiol. Otro tipo de globulinas son las gamaglobulinas, las cuales son inmunoglobulinas, también denominadas anticuerpos, que son sintetizadas por las células plasmáticas y actúan como glucoproteínas de defensa por parte del sistema inmunitario. Están representadas por la inmunoglobulina A, D, E, G y M. La última proteína de la cual vamos a hablar es el fibrinógeno, la cual es una proteína fibrosa de 46 nanómetros, la cual, al reaccionar con otros componentes de la coagulación, se transforma a fibrina y promueve la hemostasia. Es una proteína que se sintetiza en el hígado. Otros solutos, representados por el 1%, que forman parte del plasma, son los electrolitos, los compuestos nitrogenados, nutrientes, gases y sustancias reguladoras. Los ejemplos se describen en el pizarrón.
La sangre es un elemento fundamental para el diagnóstico médico. Los estudios de laboratorio requieren la utilización de diferentes componentes de la sangre para emitir diagnósticos u orientar las decisiones médicas. A continuación mencionamos algunas de las pruebas para las cuales se utiliza plasma, las cuales son perfil de coagulación y velocidad de sedimentación globular. Aquí es importante mencionar que para el estudio denominado citometría hemática o biometría hemática se necesita la utilización de todos los componentes de la sangre, es decir, la sangre total. Dejemos el plasma entonces y hablemos del suero, el cual es propiamente el plasma desprovisto de factores de la coagulación. Y el suero también tiene una participación importante en diferentes estudios de laboratorio, tales como la química sanguínea, estudios inmunológicos, estudios endocrinológicos, marcadores de actividad tumoral, determinación del consumo de drogas o sustancias, y serología, es decir, detección de la exposición a microorganismos. Para acabar, un último concepto, el líquido intersticial, el cual es el líquido que rodea a las células de los tejidos. Tiene una composición similar al plasma y está sujeto a las diferentes modificaciones de absorción y secreción por parte de los epitelios. De esta manera es como se forma el líquido cefalorraquídeo, el líquido peritoneal, el líquido pericárdico, el líquido pleural, el líquido sinovial, el humor acuoso e incluso el humor vítreo. Muy bien chicos, excelente. Una vez establecidos los conceptos generales del tejido sanguíneo o de la sangre periférica, vamos a hablar un poco más de las células que conforman a este tejido. Y vamos a comenzar con los eritrocitos, los cuales también se denominan glóbulos rojos o hematíes. Y estas son células anucleadas y desprovistas de otros organelos. Se dice que son normocíticas y normocrómicas, es decir, tienen una coloración y tamaño adecuadas. Paréntesis, este es un concepto especialmente importante a la hora de observar los eritrocitos al microscopio. Cierro paréntesis. Tienen forma de disco bicóncavo, un diámetro de 7.5 micrómetros, el cual es especialmente importante debido a que en muchas ocasiones, para determinar el tamaño de alguna estructura, se utilizan los eritrocitos como punto de referencia, debido a su constancia en los diferentes tejidos y su tamaño estándar. No es extraño entonces que a los eritrocitos también se les conozca como las reglas del histólogo. Muy bien, asimismo, los eritrocitos tienen un grosor periférico de 2.6 micrómetros y un grosor central de 0.8 micrómetros. Esta forma característica del eritrocito maximiza la superficie celular, lo cual es especialmente importante a la hora de cumplir una de sus principales funciones, la cual es el intercambio de gases, es decir, la hematosis. También los eritrocitos tienen una vida media de 120 días. Debido a esto, cada día se producen nuevos eritrocitos en la médula ósea y cada día se eliminan los senescentes o dañados en el vaso, la médula ósea o en el hígado. Y bueno, sin organelos y sin núcleo, ¿cómo puede vivir hasta 120 días el eritrocito? Para ello cuenta con dos rutas metabólicas especialmente importantes que le permiten sobrevivir tantos días y cumplir sus funciones de manera eficiente. Por un lado está la glucólisis anaerobia, la cual principalmente se va a encargar de la generación de ATP, es decir, la generación de energía a través de la incorporación de glucosa del espacio extracelular. También genera 2,3-difosfoglicerato, la cual es una molécula especialmente importante que regula la afinidad del oxígeno a la hemoglobina. Asimismo, también genera NADH, que es una molécula que participa como coenzima de la metahemoglobina reductasa. La otra vía importante es la vía de las pentosas fosfato, la cual reduce el NADP a NADPH, que actúa como coenzima para la glutatión reductasa y para la metahemoglobina reductasa, la cual previene la oxidación de la hemoglobina de manera prematura. Otra función de la vía de las pentosas es la generación de glutatión reducido, para la neutralización de radicales libres, y finalmente la generación de fosforribosil pirofosfato, para la síntesis de nucleótidos de adenina y de NAD. De esta manera, el eritrocito genera energía y se protege de los radicales libres.
Para puntualizar, ¿cuáles son las funciones del eritrocito? Pues por un lado sería el transporte de oxígeno unido a hemoglobina. Por otro lado, el transporte de dióxido de carbono unido a hemoglobina, o también en forma de bicarbonato a partir de la reacción química que se presenta en el esquema, en donde la anhidrasa carbónica juega un papel fundamental. Como detalle, tanto el dióxido de carbono como el oxígeno pueden viajar de manera disuelta en la sangre. Asimismo, el eritrocito funciona como un sistema amortiguador del pH, principalmente por el bicarbonato. También establece un sistema de antígenos particular de cada individuo y por otro lado otorga viscosidad a la sangre, lo cual influye decisivamente en la velocidad que tiene esta. Ahora bien, el eritrocito tiene la capacidad de pasar por espacios tan pequeños como un capilar sanguíneo, deformando así su estructura y posteriormente recuperar su forma original. Esto lo logra gracias a las características que tiene su membrana, la cual influye decisivamente en su forma, flexibilidad y estabilidad mecánica. Existen dos grupos de proteínas. Por un lado están las proteínas integrales, que incluyen a la glucoforina C, la cual es una proteína con un dominio extracelular glucosilado que propicia la adición del citoesqueleto a la membrana celular. Y por otro lado está la banda 3, la cual es la proteína más abundante, la cual participa en el anclaje de la hemoglobina, el enlace del citoesqueleto a la membrana celular y también funge como un intercambiador de cloro bicarbonato. Esa proteína también tiene su dominio extracelular glucosilado. Y por otro lado están las proteínas periféricas, las cuales forman una red tridimensional hexagonal en la cara interna de la membrana celular, paralela a esta misma. Esas proteínas van a tener la característica de disociarse o asociarse en función de estímulos físicos o químicos. Y estas proteínas están representadas principalmente por la espectrina alfa y la espectrina beta, además de elementos del citoesqueleto. Las proteínas periféricas se asocian a la membrana celular a través de dos complejos. Por un lado está el complejo banda 4.1, que se enlaza a la glucoforina C y está formado por las proteínas banda 4.1, actina, tropomiosina, tropomodulina, aductina y demantina. El otro es el complejo anquirina, el cual interactúa con la proteína banda 3 y está formado por las proteínas banda 4.2 y anquirina. Para que puedas visualizar mejor tanto las proteínas integrales como las proteínas periféricas y los diferentes complejos proteicos de enlace, aquí te presento este esquema en el que podrás ver la interacción de cada una de estas proteínas y la dinámica molecular de la membrana del eritrocito. Otro concepto del que tenemos que hablar es de la hemoglobina, la cual es una hemoproteína de 64 kilodaltons formada por 4 cadenas polipeptídicas denominadas globinas, las cuales pueden ser alfa, beta, delta o gamma, y que siempre se encuentra un par de 2 globinas de las 4 mencionadas. Como se ve en el primer esquema de izquierda a derecha, cada subunidad de globina forma un complejo con un grupo hemo, el cual es un grupo prostético que protege al hierro de oxidarse. En el segundo esquema podemos ver al grupo hemo, el cual consiste en un ion ferroso en el centro de un heterociclo orgánico denominado porfirina. En el tercer esquema podemos ver a la porfirina, que es un anillo tetrapirrólico con sustituyentes laterales unidos mediante enlaces meteno. Y finalmente, en el cuarto esquema podemos ver al pirrol, el cual es un compuesto heterocíclico aromático de fórmula C4H5N. Ahora bien, es importante mencionar que el plegamiento de la hemoglobina expone al grupo hemo en la superficie de la proteína, lo cual le permite mayor accesibilidad hacia el oxígeno. Y que justo es esa su función, la fijación reversible de oxígeno para el transporte hacia los tejidos periféricos desde los pulmones. Y por otro lado, de acuerdo al dióxido de carbono, fijar a este gas en los tejidos periféricos y transportarlo de regreso hacia los pulmones. Esta es la función esencial de la hemoglobina, el transporte de oxígeno y de dióxido de carbono. Muy bien, ahora vamos a conocer los parámetros para clasificar a la hemoglobina. Y para empezar, tenemos que de acuerdo a los tipos de globinas que la forman, las cuales son sintetizadas por diferentes genes de acuerdo a su activación o desactivación, tenemos a la hemoglobina A1,
formada por 2 globinas alfa y 2 globinas beta, la cual constituye la principal hemoglobina en el adulto con un porcentaje del 96% del total. También tenemos a la hemoglobina A2, formada por 2 globinas alfa y 2 globinas delta, y que constituye el 3% del total de hemoglobinas en el adulto. Y finalmente tenemos a la hemoglobina F, formada por 2 globinas alfa y 2 globinas gamma, y que constituye el 1% del total de hemoglobinas en el adulto. Sin embargo, es la principal hemoglobina en el feto. Por otro lado, de acuerdo a las moléculas que transporta la hemoglobina, se clasifican en las siguientes: oxihemoglobina, cuando transporta oxígeno; desoxihemoglobina, cuando no tiene oxígeno y se asocia con el 2,3-difosfoglicerato. Este 2,3-difosfoglicerato tiene la característica de estabilizar la estructura cuaternaria de la hemoglobina. Y también otra de sus funciones es la de disminuir la afinidad del oxígeno por la hemoglobina, de tal manera que permita una liberación fácil del oxígeno en los tejidos periféricos. También tenemos a la carbaminohemoglobina, la cual transporta dióxido de carbono. Y finalmente tenemos a la carboxihemoglobina, si transporta monóxido de carbono. El monóxido de carbono es un gas tóxico para el ser humano, el cual tiene la desventaja de ser 250 veces más afín que el oxígeno a la hemoglobina. Su exposición prolongada induce la inhibición del complejo 4 de la cadena de transporte de electrones, que posteriormente terminará causando la muerte del individuo. El último parámetro para clasificar a la hemoglobina es de acuerdo a su estado de óxido de reducción. Y aquí tenemos a la ferrohemoglobina, que contiene un hierro reducido, es decir, un ion ferroso. Esta hemoglobina puede transportar oxígeno. Por otro lado, tenemos a la metahemoglobina, la cual contiene un hierro oxidado, es decir, un ion férrico. Y esta hemoglobina no puede transportar oxígeno. Sin embargo, la enzima metahemoglobina reductasa tiene la función de reducir a este hierro con el fin de que pueda volver a transportar oxígeno. El último concepto que vamos a abordar sobre los eritrocitos son sus moléculas de superficie membranal, las cuales son principalmente los sistemas antigénicos que caracterizan a los eritrocitos, los cuales confieren una especificidad tisular de acuerdo al individuo. Como puedes ver en el dibujo, no solo existe el sistema RH o el sistema popularmente conocido como ABO, sino que existen una gran variedad de sistemas antigénicos característicos. Tranquilo, no tienes que aprendértelos. Solo es para puntualizar que el eritrocito es más complejo de lo que podemos llegar a creer, y lo hemos visto a lo largo de estos minutos. Se acabó la serie roja, ahora vamos a ver la serie blanca, es decir, vamos a ver los leucocitos. Y los leucocitos se dividen principalmente en dos tipos: granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos son células polimorfonucleares, es decir, sus núcleos tienden a estar lobulados y además poseen gránulos específicos e inespecíficos. En unos momentos vamos a ver de qué se trata esto. Y en este grupo se clasifican a los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Y por otro lado están los agranulocitos, los cuales se describen como células mononucleares, es decir, células con un núcleo prácticamente esférico u ovoide, y que solo poseen gránulos inespecíficos. En este grupo se encuentran los linfocitos y los monocitos. Vamos a hablar de cada una de las siguientes células. Vamos a comenzar con los neutrófilos, y a estos los definimos como unos fagocitos esféricos, con un diámetro de aproximadamente 10 a 12 micrómetros, que tienen una vida media de aproximadamente 10 horas o incluso 1 a 3 días cuando están fuera de la sangre, y cuyo núcleo presenta aproximadamente 2 a 4 lóbulos, unidos por finas hebras de material nuclear. En relación al núcleo, en las mujeres se puede apreciar el corpúsculo de Barr, que representa uno de los cromosomas X inactivados. Característico de esta célula es que representa el 60 al 70% de todos los leucocitos. Y finalmente, como detalle, su nombre se debe a que su citoplasma, debido a las características de sus gránulos, se tiñe finamente, dando un aspecto neutro. Ahora vamos a ver sus funciones, y estas son principalmente la fagocitosis y destrucción de bacterias, hongos y otros agentes. Como se puede visualizar en el esquema inferior izquierdo, los neutrófilos tienen la capacidad de abandonar la circulación de acuerdo a diferentes respuestas químicas y físicas. Atraviesan el endotelio a través de un proceso denominado diapedesis y migran hasta donde se les requiera. Esto a través de una señalización química denominada quimiotaxis.
Una vez que llegan al sitio en el que se les requiere, fagocitan los elementos a destruir, los cuales, una vez en el fagolisosoma, son destruidos por medio de especies reactivas de oxígeno o nitrógeno, o bien por mecanismos independientes de oxígeno o nitrógeno, como son las enzimas antibacterianas, los péptidos antimicrobianos o las defensinas. El resultado de esta batalla entre los neutrófilos y los agentes invasores, que pueden estar representados por bacterias, se denomina pus, el cual es un exudado espeso compuesto por bacterias muertas y los neutrófilos. Cuando este se torna amarillo verdoso, sugiere la intervención de una enzima denominada mieloperoxidasa y la participación de radicales libres de cloro. Finalmente tenemos a la netosis, la cual es la última herramienta por la cual el neutrófilo trata de contener a los mecanismos invasores. La netosis inicia con la incorporación de la mieloperoxidasa y elastasa en el núcleo del neutrófilo, seguida de una alteración de las histonas, descondensación de la cromatina y liberación del contenido nuclear alterado hacia el espacio extracelular. Este material liberado se va a caracterizar por ser muy pegajoso y va a tener la función de contener, por ejemplo, a una infección bacteriana, de manera que los pega e impide su propagación. Aparte, otra de las funciones de los neutrófilos es la intervención en la inflamación y la reparación de heridas, y la secreción de inmunomoduladores para activar y reclutar a otras células. Seguimos hablando del neutrófilo y vamos a ver en qué consisten sus gránulos citoplasmáticos. Para empezar, estos se dividen en tres. Los gránulos azurófilos o primarios son lisosomas y contienen mieloperoxidasa, que forma hipoclorito y cloraminas, las cuales son altamente bactericidas. También contiene hidrolasas ácidas, defensinas, que son proteínas catiónicas análogas de anticuerpos, y catelicidina, que es un péptido antimicrobiano. Con respecto a los gránulos específicos o secundarios, estos contienen metaloproteinasas de matriz, como la colagenasa, la elastasa y la gelatinasa. También contiene fosfolipasa, la cual hidroliza componentes de los fosfolípidos. Otros componentes son los activadores del complemento y algunos péptidos antimicrobianos, como la lactoferrina, la cual queda el hierro de las vías bacterianas de nutrición, y la lisosima, la cual degrada la pared bacteriana. Finalmente, los gránulos terciarios contienen fosfatasa, la cual secuestra grupos fosfato. También contienen metaloproteinasas de matriz, como la colagenasa y la gelatinasa, las cuales facilitan la migración a través del tejido conjuntivo. Y también contienen catepsina, la cual es una proteína con actividad proteolítica. Lo último que tenemos que mencionar de los neutrófilos son sus moléculas de superficie membranal. Contiene receptores Fc para inmunoglobulina G, que se encuentra recubriendo bacterias, receptores del complemento para bacterias recubiertas de complemento, receptores basurero o scavenger para formas acetiladas o oxidadas de lipoproteínas de baja densidad en bacterias, ácido lipoteicoico y cuerpos apoptóticos. También contiene receptores tipo TOL o receptores de reconocimiento de patrón, los cuales reconocen patrones moleculares asociados a patógeno o PAMP y patrones moleculares asociados a daño o DAMP. Una vez estimulados, los receptores tipo TOL inducen la secreción de diferentes citocinas, tales como la interleucina 1, que tiene la función de inducir la fiebre. Un último receptor son los receptores de citocinas y también tiene moléculas de adhesión en su superficie membranal. Perfecto, hablemos un poco de los eosinófilos, y estos son células esféricas con un diámetro de aproximadamente 12 a 14 micrómetros, una vida media de 8 horas en sangre y de 2 a 4 días en tejidos extrasanguíneos, y que además contiene un núcleo con 2 a 3 lóbulos que puede estar oculto por sus gránulos citoplasmáticos. Los eosinófilos representan del 2 al 4% de todos los leucocitos y se encuentran particularmente abundantes en la mucosa intestinal. Como detalle, su nombre, eosinófilo, se debe a la tinción de sus gránulos citoplasmáticos por colorantes ácidos. Entonces, ¿cuáles son sus funciones? Para empezar, fagocitan y degradan complejos antígeno-anticuerpo que se han formado como parte de la respuesta inmunitaria. Participan en la defensa contra parásitos, particularmente contra helmintos y protozoarios. Además, gracias a las ribonucleasas que posee, también degradan agentes virales. Y finalmente, regulan los estados inflamatorios
y contribuyen a la degradación de la fibrina. Es importante mencionar que estas células se encuentran particularmente asociadas a las reacciones alérgicas o de hipersensibilidad. Y finalmente, respecto a los gránulos citoplasmáticos de los eosinófilos, estos se dividen en dos. Los gránulos azurófilos o primarios son lisosomas y contienen principalmente enzimas hidrolíticas que tienen la función de degradar los complejos antígeno-anticuerpo y los diferentes componentes de los parásitos. Y por otro lado, los gránulos específicos o secundarios contienen histaminasa, que neutraliza la histamina, aril sulfatasa, que neutraliza los leucotrienos secretados por basófilos y células cebadas. También contienen colagenasa y catepsinas, y además contiene una estructura denominada cuerpo cristaloide, que está formada por las siguientes moléculas: proteína catiónica de eosinófilo, que tiene un efecto citotóxico contra helmintos y protozoarios; la neurotoxina derivada de eosinófilo, la cual ejerce un efecto neurotóxico contra helmintos; la proteína básica mayor, que es intensamente acidófila y crea fenestraciones en las membranas de los parásitos; y la peroxidasa de eosinófilo, la cual es un agente oxidante que tiene un efecto citotóxico contra parásitos y además promueve la degranulación de las células cebadas. Finalmente, en la membrana del eosinófilo se encuentran las siguientes moléculas y receptores. Por un lado, receptores Fc para la fracción de inmunoglobulina E, receptores para factores quimiotácticos de eosinófilos, receptores de histamina y receptores de leucotrienos, además de receptores para citocinas y moléculas de adhesión. Perfecto. Pues bien, chicos, ahora vamos a hablar de los basófilos. Y estas son células esféricas de 8 a 10 micrómetros de diámetro aproximadamente, con una vida media de 8 horas en sangre y de hasta 2 a 4 días en tejidos extrasanguíneos. Contiene un núcleo de 2 a 3 lóbulos que tiene forma de S, pero que generalmente queda oculto en la gran densidad de sus gránulos citoplasmáticos. Los basófilos tienen la particularidad de representar el 1% de todos los leucocitos, y deben su nombre a que sus gránulos citoplasmáticos se tiñen con colorantes básicos. Y bien, ¿cuáles son sus funciones? Por un lado, previenen la formación de trombos a través de la secreción de sus diferentes sustancias, participan en la defensa contra ectoparásitos, tales como pulgas, chinches, garrapatas y piojos. También promueven el flujo sanguíneo, regulan la función de los linfocitos T, pueden inducir el proceso inflamatorio de manera muy similar a las células cebadas, y por otro lado están ampliamente relacionados a reacciones de hipersensibilidad y anafilaxia, en los que hay una broncoconstricción y una vasodilatación generalizada, entre otras características. Es necesario mencionar que, en lo personal, estas dos células, el eosinófilo y el basófilo, me recuerdan a las moritas de Ricolino. Las rojas son los eosinófilos y las moradas son los basófilos. Pero bueno, vamos a hablar de los gránulos del basófilo. Y mencionar para empezar que los gránulos azurófilos o primarios, que son lisosomas, contienen principalmente hidrolasas ácidas. Y por otro lado, los gránulos específicos o secundarios contienen las siguientes moléculas: heparina, que es un glucosaminoglucano con efecto anticoagulante; histamina, un agente vasoactivo que induce vasodilatación; heparan sulfato, otro agente vasoactivo que induce vasodilatación; leucotrienos, que son un tipo de lípidos que inducen contracción del músculo liso de las vías respiratorias; e interleucina 3 y 4, citocinas que estimulan la secreción de inmunoglobulina E. Y finalmente, las moléculas que se encuentran en la superficie membranal del basófilo son receptores Fc para inmunoglobulina E, CD40L, la cual es una molécula que interacciona con el linfocito B para la secreción de inmunoglobulina E. También contiene receptores del complemento, receptores de citocinas y diversas moléculas de adhesión. Muy bien, vámonos ahora con los agranulocitos y vamos a hablar de los linfocitos. Estas son células esféricas con un diámetro de aproximadamente 6 a 30 micrómetros, y con base a esto se clasifican en grandes, medianos y pequeños. Los grandes tienden a estar en los diferentes tejidos linfoides y los pequeños en la circulación sanguínea. Su vida media va de meses a años. Tienen un núcleo esférico y céntrico que ocupa la mayor parte de la célula, por lo que se dice que los linfocitos son puro corazón. Contienen una membrana con diferentes receptores y diferentes moléculas de adhesión,
representan del 20 al 25% de todos los leucocitos y participan en la inmunidad celular y humoral. Tenemos que tener algunas consideraciones. Para empezar, los linfocitos de la sangre son células inmunocompetentes recirculantes, es decir, son células que tienen la capacidad de responder frente a un estímulo y que van de un tejido a otro. También es importante mencionar que estas células no son células completamente diferenciadas, ya que esta diferenciación final va a tener lugar solo ante ciertos estímulos. Y por último, mencionar que los linfocitos son células que se producen en la médula ósea, pero terminan de madurar en tejidos extramedulares. Ahora bien, tenemos diferentes tipos de linfocitos, los cuales se clasifican funcionalmente de acuerdo a la inmunocitoquímica, la cual, mediante anticuerpos, va a detectar la presencia o ausencia de diferentes moléculas de la superficie membranal de los linfocitos. Estas moléculas se denominan cúmulos de diferenciación, también abreviadas como CDs, los cuales, en función de su presencia o ausencia, nos van a indicar el tipo de célula, su estado de diferenciación o incluso su actividad. Pues bien, una vez establecido esto, tenemos a los linfocitos T, alfa-beta, los cuales representan el 80% de la población de linfocitos. Los linfocitos T poseen un receptor del linfocito T, abreviado como TCR, formado por dos cadenas polipeptídicas alfa y beta. Son efectores de la respuesta inmune, reguladores de la misma y de memoria, ante futuras exposiciones a los mismos agresores. Estos linfocitos van a tener su diferenciación en el timo y tienen la función de participar en la inmunidad adaptativa mediada por células, la cual tiene la función de combatir células infectadas por microorganismos intracelulares como los virus y células tumorales. Su inmunofenotipo, es decir, los cúmulos de diferenciación característicos de su superficie membranal, son CD2, CD3, CD5 y CD7. Por ende, se dice que es positivo para todos estos CDs. Y finalmente, una última subclasificación de los linfocitos T es en función de si presentan CD4 o CD8. Los linfocitos CD4 positivos, también denominados cooperadores o helper, tienen la función de establecer y de maximizar las respuestas inmunitarias a través de la activación y dirección de otras células, como los linfocitos B, los linfocitos CD8 positivos y los macrófagos. Existen varios tipos de linfocitos cooperadores, que son los Th1, los Th2, los Th17, los T reguladores y los T foliculares. Todo esto lo verás más a detalle en inmunología el siguiente año. Y la otra subclasificación son los linfocitos CD8 positivos, también llamados citotóxicos, los cuales tienen la función directa de destruir a células alteradas, ya sea porque se infectaron con un microorganismo intracelular o porque son tumorales. Esto lo hace mediante diversas moléculas como las granzimas, que inducen la muerte de la célula, y las perforinas, que inducen la citólisis a través de la creación de poros en la membrana. Muy bien, ahora vamos a ver a los linfocitos B. Estos representan el 15% del total de linfocitos y se caracterizan por presentar receptor de linfocitos B, abreviado como BCR, el cual está formado por una inmunoglobulina M y una inmunoglobulina D membranales. Además, posee una molécula denominada complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, lo cual le confiere la función de célula presentadora de antígenos. Estos conceptos los abordaremos un poco más adelante en tejido y órganos linfoides. Los linfocitos B son células efectoras, reguladoras y de memoria. Se diferencian en médula ósea, el cual es un órgano bursa equivalente a la bolsa de Fabricio en aves, sitio en donde ocurre la diferenciación de los linfocitos B en esa especie. Entonces, si te preguntabas por qué son linfocitos T o linfocitos B, los linfocitos T de timo y los linfocitos B de bolsa de Fabricio, lugares en donde se diferencian ambos. La función esencial de los linfocitos B es la participación en la inmunidad adaptativa mediada por anticuerpos, para que de esta manera puedan combatir microorganismos o patógenos extracelulares, así como sus productos. Se dice que los linfocitos B son CD9 positivos, CD19 positivos, CD20 positivos y CD24 positivos. El siguiente tipo de linfocitos son las células ascidas naturales
Natural Killer Cells o linfocitos NK, los cuales derivan de precursores de linfocitos B y T, expresan receptor del linfocito T o TCR, tienen gránulos azurófilos o primarios y finalmente participan en la eliminación de células transformadas, ya sea porque se encuentren infectadas por microorganismos intracelulares o porque sean tumorales. Y esto lo realizan de manera muy similar a los linfocitos citotóxicos a través de perforinas y granzimas. Como parte de esto también secretan interferón gamma, el cual es un agente antivírico, y se dice que son CD16 positivos, CD56 positivos y CD94 positivos. El siguiente tipo de linfocitos son los linfocitos T gamma delta, los cuales poseen un receptor del linfocito T o TCR formados por dos cadenas polipeptídicas gamma y delta, y estos linfocitos particularmente se encuentran en relación a los epitelios, por ende son una de las primeras líneas de defensa que tiene el sistema inmunitario. Por último, la última población de linfocitos son las células linfoides innatas, las cuales son células del sistema inmunitario innato que carecen de receptores específicos TCR o BCR. Se encuentran particularmente en mucosas, participando en la inmunidad innata mediada por células. Estas células participan en la defensa contra microorganismos y se encuentran particularmente abundantes en enfermedades inflamatorias crónicas. Se dice que son células CD45 positivas y sus poblaciones son ILC1, ILC2 e ILC3. Perfecto, si has llegado hasta aquí te felicito mucho. Sé que son varios conceptos y que en primera instancia puede no parecer sencillo, pero vamos adelante. Yo sé que puedes y confío en ti. Lo estás haciendo muy bien. Y bueno, vamos a ver un poco de los monocitos. Y estos son fagocitos esféricos de 12 a 18 micrómetros de diámetro, con una vida media de 1 a 3 días en sangre e incluso de meses a años en tejidos extrasanguíneos. Poseen un núcleo arriñonado y excéntrico que, como mnemotecnia, es como si le dieras un gancho al mono, debido a que su núcleo pareciera que ha recibido un buen golpe. Y bien, los monocitos representan del 3 al 8% de todos los leucocitos. Y bien, ¿cuáles son sus funciones? Por un lado, participan en la fagocitosis y destrucción mediante especies reactivas de oxígeno o por vía enzimática de microorganismos, restos celulares, desechos celulares, células senescentes o material inorgánico. También, debido a que posee en su superficie membranal el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, son células presentadoras de antígenos. Participan en la quimiotaxis, es decir, la atracción a otras células de acuerdo a diversas situaciones y estímulos, y también intervienen en la maduración de otras células. Tienen la particularidad de estar involucrados en la inflamación y en la neutralización de antígenos de gran tamaño. Asimismo, participan en la reparación tisular, promueven la hemostasia al tener una participación en este mecanismo, y asimismo contribuyen a la formación de granulomas, los cuales son producto de reacciones del sistema inmunitario con el fin de aislar o contener sustancias extrañas o microorganismos que es incapaz de eliminar. Existen dos tipos de monocitos, los M1 y los M2. Por un lado, los M1, valga la expresión, son más agresivos, participan en la muerte de microorganismos, lisis de células, producción de citocinas y presentación de antígenos, además de intervenir en la inflamación. Y por otro lado, los monocitos M2, que son más tranquilos, son inmunorreguladores y promueven la reparación tisular. Tanto el M1 como el M2 son estados funcionales que puede tener un monocito. Y finalmente, las moléculas que se encuentran en relación a la superficie membranal del monocito son receptores Fc para inmunoglobulina G, receptores del complemento, receptores basurero o scavenger, receptores tipo TOL, receptores para citocinas, complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2 y moléculas de adhesión. Como detalle, y si te lo estás preguntando, respecto al complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 1, te puedo adelantar que todas las células nucleadas lo tienen. Y bien, ya para acabar con los monocitos, vamos a mencionar un poco del sistema fagocítico mononuclear, antes llamado sistema retículo endotelial. Este sistema básicamente incluye a todas las células derivadas de los monocitos que aparecen en los diferentes tejidos una vez que estos monocitos han migrado a ellos.
y está conformado por las siguientes células: histocitos en tejido conjuntivo, células de Kupffer en hígado, células de Langerhans en epidermis, células mesangiales intraglomerulares en riñón, células sinoviales tipo A en la cápsula sinovial, macrófagos alveolares o células de polvo en pulmón, microglía en sistema nervioso central, osteoclastos en hueso, macrófagos del vaso, de la médula ósea, del timo, de la lámina propia, de las láminas serosas, y algunas patológicas como las células espumosas formadas en las placas ateroscleróticas, las células epitelioides formadas en los granulomas, las células gigantes de Langhans también en los granulomas, y las células gigantes de reacción a cuerpo extraño que se encuentran, por ejemplo, en torno a una reacción inflamatoria desencadenada por implantes. Muy bien, chicos, llegamos al último componente de la sangre del que vamos a hablar, y son las plaquetas, que en otras especies se denominan trombocitos. Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos en forma de disco que derivan de células poliploides, es decir, con varios juegos cromosómicos que se encuentran en la médula ósea, denominados megacariocitos. A partir de la fragmentación de esta célula grandota es que se forman las plaquetas. Tienen un diámetro de 2 a 3 micrómetros y una vida media de 7 a 10 días. Las funciones principales de las plaquetas son mantenimiento y establecimiento de la integridad endotelial, detoxificación del plasma sanguíneo y, la más importante, participar en la hemostasia y en la fibrinólisis. Para esto, de manera general, en reposo es importante mencionar que las plaquetas no se agregan. Sin embargo, una vez que éstas se activan, van a tender a agregarse, y esto es gracias a ciertos cambios que tienen en su superficie membranal y al cambio de su morfología, pasando de forma discoide a esferoide y posteriormente a su expansión mediante la emisión de pseudópodos. Entonces, como puedes ver, la plaqueta puede tener una morfología distinta de acuerdo a su estado funcional. La plaqueta exhibe dos regiones: el granulómero y el hialómero. Por un lado, el granulómero es una región central y oscura que posee mitocondrias, glucógeno, peroxisomas, gránulos plaquetarios y enzimas del catabolismo del glucógeno, la utilización de oxígeno y la síntesis de ATP. Y por otro lado, el hialómero es una región periférica y clara que contiene de 10 a 15 microtúbulos en forma de anillo que determinan la morfología de la plaqueta y que también pueden asociarse a filamentos de actina y miosina para la contracción de la plaqueta. Además, este hialómero presenta una región tubular de conexión que tiene una conexión con la superficie y por lo tanto con el espacio extracelular. Mediante este sistema, la plaqueta libera sustancias. Y por otro lado, posee un sistema tubular denso, el cual almacena iones calcio que evitan la agregación prematura de la plaqueta. Si se quiere estudiar un poquito más específico a la plaqueta en cuanto a sus regiones, podemos dividirla por zonas, las cuales son 4. Una zona periférica, que consiste en una membrana celular con abundante glucocálix y con glucoproteínas, de las cuales las integrales actúan como receptores, y además glucosaminoglucanos y factores de la coagulación. Otra zona es la zona estructural, y esta contiene microtúbulos, microfilamentos y diferentes proteínas de enlace, las cuales en conjunto forman una red de sostén de la membrana plaquetaria y le dan forma a la misma. La tercera zona es la zona de organelos, y esta es una zona céntrica que contiene mitocondrias, peroxisomas, glucógeno y diferentes tipos de gránulos. Por un lado, los gránulos alfa van a contener factores de la coagulación, fibrinógeno, plasminógeno, inhibidor del activador de plasminógeno, factor de crecimiento epidérmico o EGF y factor de crecimiento derivado de plaquetas o PDGF. Los gránulos alfa van a tener la función de inducir la reparación vascular y la hemostasia. Los gránulos delta, por otro lado, contienen ADP, ATP, serotonina, histamina y tromboxano A2. Y estos van a inducir la adhesión plaquetaria y la vasoconstricción en el sitio de lesión que quieran reparar. Y finalmente los gránulos gamma, que van a contener enzimas hidrolíticas que tienen la función de la resorción del coágulo que se forma como parte de la reparación. Este mecanismo de hemostasia y fibrinólisis lo veremos posteriormente, a la hora de la clase. Y bueno, finalmente la última zona
es la zona membranosa, la cual presenta dos tipos de conductos membranosos. Un sistema canalicular abierto, que posee contacto con la superficie de la plaqueta para la liberación de sustancias hacia el espacio extracelular. Y por otro lado, un sistema tubular denso, que es un remanente de retículo endoplasmático de la célula de la cual derivó la plaqueta y que sirve para el almacenamiento de calcio. Lo último a mencionar de la plaqueta es que esta posee diferentes moléculas en su superficie. Posee receptores para adrenalina, serotonina, vasopresina, tromboxano A2, ADP, factor activador de plaquetas, colágeno, trombina y receptores para la adhesión y agregación plaquetaria. ¡Hey! Muchas felicidades, con esto hemos terminado de analizar todos los componentes de la sangre periférica. Sin embargo, todavía nos falta algo más, y es ver un poco más a detalle en qué consiste el frotis sanguíneo, esa técnica histológica que nos permite observar las células de la sangre. El procedimiento básico es el siguiente. Vamos a empezar colocando una gota de sangre directamente sobre el portaobjetos a 1 centímetro del borde. Posteriormente vamos a extender sobre la superficie del portaobjetos esta gota de sangre que hemos colocado. Esto lo vamos a hacer con ayuda de otro portaobjetos y tiene la finalidad de producir una monocapa celular, de tal manera que no existan aglomeraciones que puedan alterar el estudio de este frotis. Posteriormente se va a teñir la muestra con tinciones basadas en la tinción de Romanovsky, en este caso la más popular, Wright y Giemsa policrómica, que consiste principalmente en azul de metileno de carácter básico y eosina de carácter ácido. A la par, la tinción va a contener metanol, que va a servir como fijador, y también un amortiguador, que va a mantener un pH de 6.4, lo cual nos va a facilitar la tinción. Posteriormente, en posición horizontal, se va a agregar agua destilada y se va a eliminar el exceso de colorante, dejando el portaobjetos en una posición inclinada. Para esto se puede utilizar un cubreobjetos o no, y finalmente se tienen que esperar de 2 a 3 horas para poder observar la muestra y permitir su secado. Finalmente, vamos a observar al microscopio nuestra muestra con un patrón en serpentina. Es decir, vamos a analizar toda la muestra de arriba a abajo, de izquierda a derecha, en zigzag, de tal manera que ni un fragmento de la muestra se nos escape. De esta manera vamos a tener los siguientes hallazgos. Los eritrocitos los vamos a observar rosas o salmones. El citoplasma de los leucocitos se va a observar rosado o grisáceo, y sus núcleos se van a observar azul oscuro o violeta. Los gránulos inespecíficos y los gránulos plaquetarios de pH ácido se van a observar azul oscuro. Los gránulos específicos de los neutrófilos de pH neutro se van a observar de lavanda a lila. Los gránulos específicos de los eosinófilos de pH básico se van a observar de rojo a naranja. Los gránulos específicos de los basófilos de pH ácido se van a observar de azul oscuro a negro. Y finalmente, destacar que la zona entre células se tiene que ver incolora, clara, limpia y sin precipitados. Además de que ninguna célula debe estar aglomerada con otras. Perfecto. Ahora solo te recomendaría que vieras videos para ver cómo se realiza de manera correcta esa técnica. En esta tabla que te presento aquí, en la región superior derecha, te presento de manera esquematizada la realización correcta de un frotis sanguíneo con su forma característica y coloraciones características. Los otros son los errores más comunes que pueden ocurrir a la hora de realizar un frotis sanguíneo. Los iremos describiendo de izquierda a derecha, de arriba a abajo. En el primero, existió un borde astillado o áspero en el portaobjetos extensor. En el segundo, ocurrió una vacilación en el movimiento hacia adelante por parte del portaobjetos extensor, lo que implicó una presión inconstante a la hora de realizar el frotis. En el tercero existen dos. El de arriba describe una gota de sangre demasiado pequeña para realizar esta técnica, y el de abajo describe un portaobjetos extensor que se empujó demasiado rápido. Pasando a los de abajo, de izquierda a derecha, en el primero no se dio tiempo a que la gota de sangre se diseminara por todo el ancho del portaobjetos extensor y se empujó de esta manera. En el segundo se describe
la presencia de suciedad o grasa en el portaobjetos. O también puede sugerir la presencia de una alta cantidad de grasas en sangre. El tercero describe una presión irregular sobre el portaobjetos extensor. Y el cuarto describe un retraso en la realización de la extensión, de modo que la sangre comenzó a secarse. Muchísimas felicidades por haber concluido este tema. En verdad espero que lo hayas disfrutado, que te haya servido, que hayas repasado e incluso aprendido cosas. Y de verdad espero que este tema te sea de utilidad en los próximos años de tu carrera y que tenga muchas aplicaciones. Te agradezco muchísimo por tu atención, muchísimas gracias por tu paciencia y muchas felicidades. Ahora eres un experto en sangre. Nosotros nos estamos viendo para la clase en línea. Que tengas un excelente día, tarde o noche y que te encuentres muy bien. Sé feliz y hasta pronto.